¿Sabes exactamente cuánto dinero tienes disponible hoy? No en teoría, no el que más o menos tengo, el que tienes ahorita en tu cuenta de banco o disponible en efectivo. ¿Y sabes en dónde se te fue el dinero el mes pasado? Si la respuesta fue no o tuviste que pensarlo mucho, este episodio es para ti. Hoy no vamos a hablar de cómo crear un presupuesto, vamos a hablar de lo que viene antes, de por qué la mayoría de nosotros llega a una edad adulta sin saber cómo hacer un presupuesto. Vamos a hablar de por qué eso no es casualidad y por qué sin un presupuesto no estás planeando, solo estás reaccionando. Soy Edgar Chan, hablemos de finanzas con propósito. Voy a empezar diciendo que si no sabes hacer un presupuesto no es porque seas irresponsable, es porque probablemente nadie te enseñó a hacer uno. Nunca viste a nadie hacer uno y eso importa más de lo que crees. Déjame contarte algo sobre mi casa. Cuando crecí nunca vi a mis papás sentarse en una mesa a hablar sobre finanzas, a decir pues esto entró, estos gastos tenemos en el mes para la comida, la despensa, esto vamos a guardar nunca. Solo el patrón era, entró dinero, hay que gastarlo. ¿En qué? Pues siempre había en qué. Que si se rompió esto, vamos a reparar esto en la casa. Nunca faltaba algo en qué gastarlo. La verdad es que hasta la fecha no sé cómo mis papás lo hicieron. Lo digo con respeto porque hicieron lo que pudieron con lo que sabían. Pero el patrón ahí quedó grabado y lo veo en mi familia, en mis hermanos, repitiendo casi el mismo patrón. Dinero que cae, dinero que se gasta. Por inercia ya. Y yo tampoco fui inmune. Hubo áreas en mi vida en que también pude observar ese patrón, otras donde aprendí de otras fuentes, pero la inercia familiar es real. Te cuento esto porque quiero que entiendas algo, que si hoy no tienes un presupuesto, no es necesariamente evidencia de que eres un mal administrador. Es evidencia de que nadie te enseñó a hacerlo, y esas dos cosas son muy distintas. El problema no eres tú, el problema es que heredaste un sistema, o la ausencia de uno, y lo adoptaste sin cuestionarlo porque era el único que tenías disponible. Lo que vemos en casa se convierte en un punto de referencia de lo que vemos como normal. Y si en casa nunca hubo un presupuesto, entonces el cerebro lo interpreta como, pues entonces no necesitamos uno. Que eso es para gente muy organizada, muy rica o muy aburrida. Y claro, no es ninguna de las tres. Ahora bien, aquí viene la parte que quizás te va a incomodar un poco. Entender el origen no necesariamente es excusa para no hacer algo al respecto. Porque hay algo que sí es verdad, aunque no nos guste escucharlo, que cada mes que pasa sin tener un presupuesto es un mes donde el dinero toma las decisiones por ti. Tú solo reaccionas. Sin presupuesto no administras, solo reaccionas. Reaccionas cuando no alcanza, reaccionas cuando llega una emergencia, reaccionas cuando al fin de mes te preguntas en dónde se fue todo y no tienes una respuesta clara. Piénsalo así, si te pregunto cuánto gastaste en comida afuera el mes pasado, ¿lo sabes? En restaurantes, en antojitos, en el café del Oxxo, en salir a comprar la torta de la esquina para cenar. ¿Sabes la cifra exacta? La mayoría no lo sabe y cuando la calculan por primera vez, la reacción es ¿en serio me gasté eso? No porque sean derrochadores de dinero, sino porque cuando no hay un plan, esos gastos pequeñitos no se sienten. Pero cuando los acumulas, cuando los sumas y ves el resultado al final del mes, entonces sí son considerables. 20 pesos aquí, 80 pesos allá, esa suscripción que pagas pero nunca usas, una compra en Mercado Libre porque estaba en oferta y de repente el dinero que debió haber sobrado ya no está. Eso es vivir sin un presupuesto. No es una catástrofe visible, es una fuga lenta, silenciosa, que cada mes te deja exactamente donde empezaste o peor. En Lucas 14, 28 al 30, Jesús habla sobre el costo del discípulo, de lo que significa seguirlo y saber lo que se requiere de un discípulo. Dice, sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comienza a construir un edificio sin primero calcular el costo para saber si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Jesús usa esta imagen de construir un edificio, una casa, que parece sentido común, que tienes que planear algo antes de empezarlo para ver si te alcanza a terminarla. Pero aunque parece sentido común, conozco personas que hicieron exactamente eso. Incluso iglesias que comenzaron a construir pero no terminaron. Pero bueno, desgraciadamente esto es más común en México de lo que quisiéramos reconocer. Y eso es precisamente parte del problema con manejar las finanzas. Jesús asume que sentarse a calcular antes de actuar es sentido común. No lo presenta como una opción avanzada para los organizados.
Lo presenta como lo haría cualquier persona organizada antes de emprender algo. Y luego dice que si no lo haces, que si empiezas sin calcular algo, vas a terminar con personas riéndote de ti, porque no terminaste lo que empezaste a hacer. Y el mismo patrón se repite en finanzas, mes con mes. Cada mes es una casa en construcción. Tus materiales es el dinero que entra. Y tienes una obra que construir. Tus gastos del mes, tus pagos de deuda, el ahorro que quieres acumular. Y la pregunta es, ¿te sentaste a calcular antes de gastar? La mayoría de nosotros no lo hace. Empezamos a gastar el día que cae la quincena y calculamos al final del mes cuando ya no hay nada que calcular. El presupuesto no es una herramienta financiera moderna, es sentido común. Quiero que salgas de este episodio con una idea diferente de lo que es un presupuesto, porque creo que parte del problema es cómo lo hemos definido. Un presupuesto no es una lista de restricciones financieras, no es una dieta financiera, donde todo lo que te gusta está prohibido. No es un documento para personas miserables que no pueden darse gustos. Un presupuesto es un plan, donde decides en qué se va a ir tu dinero antes de que el dinero lo decida por ti. Y cuando lo ves así, eso cambia todo, porque un presupuesto bien hecho no te quita libertad, te la da. Te dice este mes tienes tanto para tu renta, tienes tanto para tu comida, incluso tienes tanto para tus gustitos porque también hay espacio para eso. Pero sin el plan no hay libertad, solo hay incertidumbre, solo hay estrés. Y esa incertidumbre es una de las formas más silenciosas y constantes de estrés que existen. La gente que tiene un presupuesto no vive restringida, vive más tranquila, porque saben, y saber, aunque los números no sean perfectos, es mejor que no saber nada. Esta semana, haz una sola cosa. Todavía no te voy a pedir que crees un presupuesto, ese viene después, con los detalles que merece. Por ahora solo haz esto, anota cuánto te entra en el mes, de todas tus fuentes. Y también anota tus gastos fijos, tu renta, tus servicios, tus pagos de deuda, solo esos dos números. ¿Cuánto te entra y cuánto tienes comprometido antes de que te gastes el resto? La diferencia entre esos dos números es con lo que realmente estás superando en el mes. Y muchas personas no saben este número, solo lo intuyen, lo suponen, incluso lo esperan, pero no lo saben. Y ese es el primer paso, ver con claridad. Antes de cambiar cualquier cosa, hay que saber en dónde estás parado. Para cerrar, si creciste en una casa donde no se hacía ningún presupuesto, no heredaste un defecto de carácter, heredaste un patrón. Y ese patrón se puede cambiar, pero primero hay que verlos. De nuevo, sin presupuesto no administras, solo reaccionas. Y no tienes que quedarte en ese modo. En el próximo episodio vamos a hablar sobre deudas, de por qué normalizamos las deudas que no deberíamos de tener y qué tiene que ver eso en cómo nos criaron, en cómo vemos las deudas. Si quieres trabajar el tema de presupuestos en serio, con un sistema completo, con ejercicios, con plantillas, el módulo 2 de Finanzas con Propósito va a estar disponible próximamente en wiserpicture.com. Te voy a dejar el link en la descripción. Y no olvides dejar tu comentario y compartir el episodio. Nos vemos y que Dios te dé sabiduría y que esa sabiduría empiece esta semana con 2 números escritos en un papel.